Que Dios les bendiga a todos en el lugar donde se encuentran. La paz, la gloria, la gracia, el amor, la misericordia de Dios sean sobre usted y sobre toda su casa para hacer aquello para el cual un día el Padre Eterno nos ha creado, nos ha formado, nos ha puesto nombre y nos ha llamado: hijo mío eres tú. Quiero en esta oportunidad, sea el tiempo en el que usted esté escuchando este mensaje, que esta palabra llegue a su corazón, penetre hasta sus tuétanos, divida el alma, el espíritu y produzca como espada de doble filo aquello que Dios quiere hacer en medio de usted, en medio de su casa, en medio de esta generación. Es así en las tres formas en las que lo he hablado. Seguramente una de las palabras más pronunciadas, anheladas y deseadas en este tiempo es la misericordia. Algo que va contrariamente con todo aquello que se habla de que acontecería en los últimos tiempos. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estamos en los últimos tiempos? Y si no estamos en los últimos tiempos, el tiempo nuestro se habrá cumplido en el momento en que partamos de este mundo y tengamos que dar cuentas delante del Padre por cada una de aquellas acciones, palabras, hechos que hemos realizado durante toda nuestra vida. En el libro de San Mateo, capítulo 5, en el versículo 7, la palabra de Dios dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo importante de marcar o recalcar en este texto es que no es una herencia la misericordia. La misericordia se alcanza. Es al revés de las bendiciones. La palabra de Dios dice que las bendiciones seguirán a aquellos que le creen. Mas la misericordia es aquello que nosotros tenemos que seguir con nuestros actos, pues es algo que va delante de nosotros y nosotros tenemos que alcanzarla. Si la misericordia no es alcanzada, no importa cómo hayamos corrido la carrera, todo lo habremos hecho en vano. En el libro de San Mateo, capítulo 25, se relata la historia de aquellos bienaventurados del Padre. Tuve hambre, me diste de comer; tuve frío, me vestiste; estuve desnudo, me abrigaste; tuve hambre, me diste de comer; estuve en la cárcel, me visitaste. Entonces los benditos del Padre le preguntarán a él: ¿cuándo te vestimos, te dimos de comer? ¿Cuándo te abrigamos? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? ¿O cuándo fuimos al hospital cuando tú estabas enfermo? Y él dirá: cuando lo hicieron con uno de estos, mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Pasad al gozo de su Señor o de mi Señor. Benditos de mi Padre. Estas acciones es algo que nosotros tenemos que perseguir a fin de alcanzar aquella tan anhelada misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si nosotros no tenemos misericordia, no nos será dada misericordia. Es como cuando Jesús habla allí en el libro de San Mateo, capítulo 6, versos 13 y 14, donde él dice que si nosotros no sabemos perdonar, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros. En definitiva, en todas estas vivencias que nosotros podamos tener en toda la vida, nosotros tenemos que entender que hay una vara. La vara con la que nosotros medimos, os volverán a medir a nosotros. Cuanto más nuestro Padre Eterno, que es el que puso la vara llamada Jesucristo, el péndulo llamado Jesucristo, Mesías, Rey de Reyes, Señor de Señores, para que como Él hizo, también nosotros hiciéramos.
Habiendo empezado con todo este preámbulo, ahora sí, yo quiero que usted allí, en el lugar que está, si puede hacerlo, abra su Biblia y vamos a leer en el libro de San Lucas, capítulo 10. Cuando usted pueda hacerlo, me sigue en lo que yo voy leyendo en este momento. Y la palabra de Dios dice en el versículo 29, voy a leer unos textos, dice así: pero él, queriendo justificarse, escúchenlo bien, estamos hablando de un erudito de la palabra, estamos hablando de alguien que conocía la Escritura, que a su entender conocía a Dios, y dice la Biblia así: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en este tiempo, donde vemos tanta maldad, tanta, permítame decirlo, grosería, tanto insulto, tanto despotismo hacia el otro, allí tratando de menospreciar vagos, planeros, sinvergüenzas, y de tantas maneras que se insulta al otro que no ha tenido quizás la misma oportunidad y posibilidad que usted tuvo para alcanzar y tener todo lo que tiene. Muchas veces cuando me toca ver hacia el mundo, ver hacia la gente, yo tengo que pararme en una plataforma que ellos no tienen, que ellos no alcanzaron. Nosotros somos benditos de nuestro Padre y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que con un propósito son llamados. Sabemos que el bien, la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Pero hay un remanente que todavía no lo alcanzó. Hay un remanente que todavía está esperando que aquellos que conocen a Jesucristo, que lo tienen en su boca, que alaban al Padre Eterno, que cargan una Biblia debajo del brazo, la tengan. Si no la tienen de nosotros, si nosotros no sabemos dar amor, o simplemente damos amor cuando sabemos que nos van a retribuir eso que nosotros damos, ¿qué mérito tenemos? ¿Cuál es nuestra justificación o nuestro justificativo? Y dice que Jesús le respondió en el versículo 30, un hombre descendía de Jerusalén. Escúchelo bien. Había estado en la ciudad del gran rey. Había estado en la ciudad de David. Dice, a Jericó. Descendió de Jerusalén a Jericó. Muchas veces cuando yo hablo acerca de Jericó, tengo que contar la historia de Jericó. Jericó es aquella ciudad que maldijo Josué. En el libro de Josué, capítulo 6, verso 6, él dice que cualquiera que quiera reedificar esa ciudad, después de que él destruyó los muros, después de que la ciudad cayó y solamente aquella mujer Rahab, la ramera, y su casa se salvó, él la maldice diciendo que cualquiera que quiera reedificar esa ciudad levantará los muros sobre la sangre de su hijo menor y las puertas sobre la sangre de su hijo mayor. El que reconstruyó la ciudad de Jericó fue el rey Acab, esposo de aquella famosa hechicera Jezabel que contendía con el profeta Elías. Ahora, la historia Jesús, para ponerla en contexto de este hombre, le habla una ciudad de bendición, como es o debería ser Jerusalén, y una ciudad maldita, como la ciudad de Jericó. El hombre decidió, no sé por qué motivo, no sé cuál es la causa, qué es lo que lo llevó a querer descender. El que estaba en las alturas, el que estaba en la presencia de Dios, el que estaba allí en la gloria de Dios, decidió descender. No me importa por qué la gente cae en pecado. Si cae, cayó. Lo importante es qué hago yo con el pecador. ¿Qué hago yo con el que está golpeado, tirado, caído, golpeado por Satanás?
Porque si alguien cae en pecado, es porque el que anda buscando como león rugiente a quien devorar, lo alcanzó, lo tocó, lo engañó y lo tiró. Y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Nadie más que Satanás, aunque ese no es su nombre, que el diablo, el adversario, el engañador, el que quita el entendimiento, el que entenebrece el pensamiento, es el que vino a hurtar, a matar y a destruir. Y dice que este hombre fue robado, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Yo quiero que usted por un momento vea el vaso. Vea el vaso. Usted ahora, dígame, ¿está medio muerto o medio vivo? Me gusta cuando Jesús dice que Él no apagará el pábilo que humeare. Si la vela está humeando, ¿es porque está encendida o está apagada? Entonces, si alguien tiene vida, tiene esperanza. Y si esa persona que tiene esperanza, que está en su último hálito de vida, usted no hace nada, es prójimo. Una de las preguntas que hoy tenemos que hacernos, no solamente en Argentina, un país donde nos están enseñando a odiar a la gente, a odiar al que está caído, a odiar al que está abajo, a odiar y menospreciar al que no piensa como yo pienso. Dice la palabra de Dios, los cuales despojándole e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote, escúchelo bien, por aquel camino y viéndole pasó de largo. Yo no quiero preguntar en esta oportunidad si el sacerdote iba bajando o iba subiendo. La cuestión es que estaba en el mismo camino donde estaba el hombre que fue robado, golpeado, herido y dejado medio muerto. Si estás en el lugar donde estás, ¿por qué razón estás? Y tengo que hacer alusión a las palabras que un día alguien le dice a una reina: no sea cosa que hayas llegado aquí para hacer tal tarea y tú no la hagas, porque ciertamente salvación vendrá, pero ¿qué será de ti? ¿Se acuerdan las palabras que le dieron a la reina Esther? Ahora, si Dios te permite ver algo, si Dios te permite estar en una situación donde tú ves a otro, es para que tú actúes. Tanto aquel Mardoqueo como esta reina Esther hicieron lo correcto y recibieron los loores que merecieron. Este sacerdote cerró los ojos, pasó de largo, siguió su camino, siguió sus preocupaciones, siguió con sus actividades, seguramente iba tarde y se perdía aquella reunión que tanto anhelaba. No lo sé. Motivos y justificaciones el hombre siempre tendrá. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, escuche bien, y viéndole, pasó de largo. El hombre de la adoración
el David que quitaba los dolores a Saúl. No dice que iba por el camino de este. Dice que llegó cerca de aquel lugar y tuvo la suficiente visión para ver en qué condiciones el hombre estaba. Pero también era más importante la alabanza, era más importante seguir de largo. Y como dijo un presidente, el que tenga que morir, que se muera. La verdad es que ninguno de los dos tuvo el tiempo ni tuvo el corazón para acercarse a aquel que estaba caído, tirado, herido, robado, despojado, casi muerto. Versículo 33. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quién puede tener misericordia? Alguien dijo, nadie puede dar lo que no tiene. Me gustan las palabras que habla el apóstol Pablo cuando él dice, siendo rico vivo como pobre, teniendo abundancia es como si no la tuviera, y siendo pobre vivo en la abundancia como si fuese dueño de todo. Y luego cierra allí el pasaje en el libro de Efesios capítulo 10, en adelante, 6:10, perdónenme. Él dice, sé tener poco y sé lo que es tener abundancia. En todo he sido probado, pero luego da algo más excelente. He sido aprobado. ¿Cómo puede ser aprobado alguien que nunca tuvo esa experiencia? O la gracia de decir, tuve abundancia, aunque quizás no tuvo todo lo que quería, pero tuvo abundancia. La gracia de poder comer 3, 4 veces por día, poder irse de vacaciones, disfrutar su descanso, su trabajo, su salud. Y también poder decir, hubo días en que no tuve que comer. Y conozco el dolor del estómago cuando no se come. Y con todo eso he alcanzado la aprobación delante de Dios. Cuando yo leo estos textos, puedo entender quizás el sacerdote nunca tuvo hambre, nunca estuvo herido, entonces no sabe el dolor de una herida. Nunca lo robaron, entonces no sabe lo que es sufrir el despojo de todo lo que con esfuerzo se alcanzó. El levita quizás también en su adoración estaba tan empeñado en adorar a Dios y hacer lo que la tradición le decía, que no sintió el dolor del prójimo. Pero un samaritano que quizás sintió el dolor, la miseria, el ser robado. Recuerden que entre judíos y samaritanos no se hablaban. Recuerden que aquella oración o aquella conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana, aún sus propios discípulos se preguntaron, ¿qué hace este hablando con esta mujer? O si eso no le parece suficiente como excusa, ¿por qué me voy a tirar al lado de este que al fin y al cabo ni piensa ni cree
ni siente lo que yo siento. El samaritano sintió lo que él sentía, se acercó y dice la palabra de Dios, verso 32, quiero que usted me acompañe, perdóneme, verso 34, y acercándose, vendó sus heridas. Muchas veces he escuchado repetir la oración que Dios promete hacer, vendar los corazones quebrantados. ¿Quién pudiera sanar la herida que llevo adentro? Solamente el que escudriña los pensamientos, entiende los pensamientos y escudriña los corazones de todos, podrá vendar mi corazón. Este hombre se baja de su caballo, rompe sus propios vestidos, empezó a curar la herida. Y dice la palabra de Dios que las vendó echándole aceite y vino. Yo me pregunto, ¿quiénes son los que en un viaje llevan aceite y llevan vino? Comúnmente la gente que viajaba de un lado a otro llevaba pan, agua y muy pocas veces leche porque se echaba a perder y lo demás. Llevaba quizás semillas secas. Este llevaba aceite. Y cuando yo leo la palabra aceite, tengo que entender que nadie puede tener misericordia si no tiene comunión con Dios. Hace un momento yo dije, nadie puede dar lo que no tiene. Y si una lámpara no tiene aceite, ¿cómo puede dar aceite? Recuerde a aquellas 10 vírgenes y recuerde las insensatas. Podemos estar viajando, llevando mensajes, predicando, cantando, siendo levitas. Y no quiero preguntarme si el sacerdote o el levita no tenían aceite. Pero este sí lo tenía. Y lo siguiente que tenía era vino. Y el vino es el símbolo de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Las dos cosas, el Espíritu Santo, que es símbolo del aceite, y el vino, que es Jesucristo. Y este hombre con ese aceite y con ese vino, dice que hizo brebaje. ¿Será que la palabra de Dios nos enseña que la palabra mata, pero el Espíritu vivifica? ¿Será que este hombre, según el pensamiento del sacerdote y del levita, si estás ahí, embromate, por algo caíste? Este tuvo misericordia. Sacó el aceite que era de él y sacó el vino que era de él. Y sobrebaje, Espíritu y Cristo, Espíritu y Cristo. Y dice la palabra de Dios, lo puso sobre este hombre. Luego, poniéndolo en su cabalgadura. Yo me pregunto, ¿cuántas personas hoy del otro lado, escuchando este mensaje, están dispuestos a prestar su caballo? No me estás entendiendo. ¿Qué es tu caballo? ¿Tu seguridad?
los grandes guerreros, emperadores, Napoleón, San Martín, próceres, montaban caballos. Y donde ellos aparecen lo hacen sobre su caballo. El caballo no es otra cosa que aquello en lo que una vez el profeta Moisés dijo: los egipcios confían en sus caballos, en sus armas, en su fuerza, en sus carros. En otras palabras, el caballo de este hombre era su empresa, era su riqueza. Y él puso al hombre, o puso las riquezas, en cuidado del hombre. Él caminó y el enfermo iba en el caballo. A ver si me hago entender un poquito más. Cuando él llega al mesón, llega con todo lo que tiene. Y dice la palabra de Dios: llevó al mesón y cuidó de él. Muchas veces, cuando leemos literalmente o rápidamente esta palabra, creemos que él llegó a un lugar, encontró a un mesonero y le dijo: mira, te dejo esta carga, este problema, y cuando yo vuelva pago si te debo algo. No. Dice que él se quedó en el mesón y cuidó de él. No sé cuán profundas eran las heridas de este prójimo. Lo voy a llamar de esa manera. La verdad es que a este hombre le llevó varios días cuidarlo. No permitir que la muerte se lo arrebate. ¿Qué es lo más importante que hay en toda la tierra? ¿El oro? ¿Las riquezas? ¿O un alma? Y la Biblia dice que un alma vale más que todo el oro del mundo. Y basado en esa premisa, el buen pastor deja 99 ovejas sanas y va en búsqueda de una que se perdió. Porque la que se perdió puede estar golpeada, robada, despojada, herida y casi muerta. O cercana a ser presa a cualquier lobo rapaz. Ahora, este hombre entiende que todas las riquezas que él tiene, el caballo y lo que él posee, no vale lo que vale ese prójimo. Y se queda con él. Cuidó de él. Y el verso 35 dice: otro día. No dice al día siguiente. No dice ese día. Dice otro día. Quizás viendo que todo lo que él poseía, quizás su casa, su familia, lo demás, lo extrañarían o corría peligro de. Entonces sí, ya cuando estuvo mejor, le dijo al hombre que cuidaba, escúchelo bien: otro día, al partir, sacó 2 denarios. 2 denarios. Cuando yo leo la palabra o la frase 2 denarios, automáticamente la mente sacerdotal, religiosa, teológica, me trae a memoria los 2 denarios que puso aquella mujer. De 2 denarios eran el salario de todo un día.
y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, te dejo la seguridad por un día. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva de Dios, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Te dejo el pago por la vida de él. Y si llegas a gastar más, porque yo lo llevo en el día antes de que él se vaya, vuelvo a repetirle, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuántos de los que hoy estamos escuchando esta palabra queremos que Jesús salde todas nuestras deudas? Perdone todos nuestros pecados, nuestras iniquidades. Vende todas nuestras heridas. Vende todo aquello que está mal. Queremos un corazón sano. Muchas veces oramos y decimos las mismas palabras que David. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón recto, perfecto delante de ti. Pero a la hora de actuar, no actuamos como Cristo. Yo quiero mudarlo a otra historia. Y esta vez quiero que usted venga conmigo al libro de San Lucas, capítulo 16. Y ahí se relata otra historia. Para ir redondeando esto que Dios quiere darte hoy. Lleva por título El rico y Lázaro. Dice la palabra de Dios en el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Era un hombre que le gustaba estar a la moda, que le gustaba estar a la hora en todo lo que esto refiere, moda, tiempos. Y tenía grandes amistades igual a las de él. Y dice la Biblia, había también un mendigo llamado Lázaro. Siempre que predico esta palabra digo, ¿por qué la palabra de Dios no me dice el nombre del rico? Y sí me dice el nombre del pobre. Y aunque a muchos no les gusta, porque la mentalidad capitalista, el mensaje de Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares, lo absorbieron y tienen como objetivo apoderarse de todas las riquezas del mundo, sabiendo que la avaricia jamás se llena. Bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán la tierra. No dice bienaventurados los ricos. Más bien cuando Dios habla de los ricos en el mismo libro de San Mateo, capítulo 5, Él dice, ay de vosotros que ahora están saciados, los que ahora reís, porque lloraréis. Es curioso que este tremendo planeta llamado Tierra, con sus 510 millones de kilómetros cuadrados, sea solamente un cementerio y la gente se empecine en hacer herencias en esta tierra, olvidándose de la premisa más grande, que somos peregrinos y extranjeros. No somos de este mundo. ¿Qué quiero decir? Que vivas como pobre, miserable. No. Estoy diciendo que
que riquezas, honra y vida proceden del Padre de las luces. Pero si algo Dios te da, es para que tú sepas administrarlo. ¿Qué significa administrar? Te lo diré ahora. Honra a Dios con todos tus bienes y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué se resume toda la ley y los profetas? En el amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que poseemos, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué como a nosotros mismos? La misma palabra te está diciendo lo que hace minutos vengo hablándote. Porque la misericordia que tú tengas con el otro es la que Dios usará para contigo el día que tengas que dejar este cementerio llamado tierra. ¿Quieres verlo? Dice la palabra de Dios que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En el mismo versículo, no es otro día. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¡Wow! La historia o el relato continúa, pero yo quiero cerrarlo acá. ¿Cuántos días fueron los días de Lázaro? No lo sé. Pero fueron suficientes para que Dios entendiera que el corazón de aquel hombre era duro como una piedra, que jamás haría algo sin esperar recibir algo a cambio. Y como Lázaro no podía dárselo, no se lo dio. Llegó el día y yo quiero compararlo con el día de aquel ciego que los discípulos le preguntan: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús dice: ni él ni sus padres. Este ciego es ciego simplemente para que hoy la gloria de Dios se manifieste. Muchas veces tengo que decirlo como sacerdote, que escuché que la miseria es símbolo de pecado y de maldición. Y puedo decirte que hay pobres que simplemente son pobres para que un día la gloria de Dios se manifieste. ¿Cómo se manifestó? En que muriendo el pobre Lázaro, se le acabaron los días al rico que vivía en abundancia. Se le acabó el motivo por el cual él seguir viviendo. Y dice la palabra que estando en el Hades, en el lugar de los muertos, alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Recuerdan que a su momento decía: ¡ay de vosotros ricos, que ahora ríen, se gozan, porque tienen abundancia, pero luego llorarán? Y la palabra
de las bienaventuranzas de Jesús se cumplen sobre este hombre rico. Y dice una palabra que a mí me estremece el corazón. Porque él clama y está con palabra mayúscula: Padre Abraham. Padre Abraham. O sea que era un hombre de la fe. Y tengo que decir, según este relato, que Abraham tiene hijos en el infierno. Dios no tiene hijos en el infierno. Ninguno de ellos se escapó de su mano. Se ve que a Abraham sí. Envía a Lázaro. No quiero hablar sobre esta palabra hoy, pero su conciencia, su mente están después de la muerte, reconociendo que ese que ahora era consolado era el Lázaro que estaba echado a la puerta de la casa de él. Y ahora se ve que la gloria de Lázaro era diferente. Ya no había llagas. Ahora era tan hermoso el dedo de Lázaro que él decía que moje la punta de ese dedo, que antes jamás se atrevió a darle la mano, ni siquiera a tocarlo, porque estaba lleno de llagas. Las llagas de Lázaro habían desaparecido. Su dedo era hermoso al parecer del rico, porque ¿quién permitiría que meta su dedo en su boca? Que moje la punta de su dedo en agua, porque estoy aquí atormentado en esta llama. Y Lázaro, quizás en los brazos de Abraham, se desesperaba por ir y ayudarlo, porque así somos los generosos y los misericordiosos. Pero Abraham le dice: hay una gran cima, aunque él quiera, no puede ir. Acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro solo males. Nunca usaste de misericordia para con él. ¿Cómo pides misericordia? Y volvemos a esa palabra, una palabra que el mundo hoy reclama y clama delante de Dios, pero son inmisericordiosos. Yo diría hasta faltos de entendimiento. Quiero decirte que Dios anhela concederte todas las peticiones de tu corazón. Riquezas, honra, vida, proceden de Él. Pero ¿qué estás haciendo con todo lo que Dios te dio? ¿Eres generoso? Porque el corazón generoso da generosamente. ¿Eres una persona misericordiosa? Porque los que heredarán misericordia son los que tienen misericordia. La Biblia dice: al que te pida, dale. Si alguien te pide una capa, no le niegues tampoco la túnica. Y si tienes que llevar una carga por 1 milla, llévala 2, haz un poco más. Eso es lo que te está diciendo. Al fin y al cabo, Dios sabe que el que da generosamente, Él también le retribuye generosamente. Al fin y al cabo, Él no es deudor absolutamente de nadie. Y no hay quien haya dejado casa, madre, padre, hijos, que no reciba 100 veces más en este siglo y en el venidero la vida eterna. Que Dios en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, según el momento que tú estés escuchando este mensaje, grabe en ti estas palabras a fuego, sabiendo que hemos sido llamados para seguir los pasos de Él. Y así como Él mismo lo dijo, que como Él ha hecho, nosotros también tenemos que hacer. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.